de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Este jueves 20 de agosto del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Lilia García, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Ayer, el presidente de la Asamblea, el presidente encargado, Juan Guaidó, enviaba un mensaje grabado a través de sus redes sociales para formar un nuevo pacto unitario en nuestro país, y convocaba directamente a los líderes nacionales de la alternativa en Venezuela. Decía, hemos construido y vamos a exponer una hoja de ruta para enfrentar el fraude y salvar a Venezuela. Propongo a todos los liderazgos del país que asumamos un compromiso, acordar y presentar un camino común en los próximos días. Ha habido varias reacciones en redes sociales, buena parte de los aludidos han respondido, algunos no, pero bueno, en todo caso habrá que ver esto cómo se materializa. Hay posiciones asumidas, ayer ustedes escuchaban una de ellas, con relación a las estrategias para promover una transición a la democracia en nuestro país. Prácticamente todas las fuerzas, casi todas las fuerzas de la alternativa democrática coinciden en la decisión de no participar o no avalar, digamos, la elección de diciembre, lo que han calificado como un abierto fraude. La pregunta es qué hacer a continuación. Bueno, se abre entonces la discusión y el debate. En tanto eso ocurre, la pandemia avanza en nuestro país, tomando en consideración la situación de colapso del sistema de salud. Venezuela registró 1.171 nuevos casos de COVID-19. Estos son los confirmados. Delcy Rodríguez, vicepresidenta, dice el Nacional del régimen, detalló que 1.125 casos son de transmisión comunitaria y 46 importados. Ayer se nos informó acerca de esta cifra, más de 1.000 casos diarios, 6 personas fallecidas en las últimas 24 horas en nuestro país. Y sobre la mesa está la hoja de ruta, los lineamientos presentados por las academias, las sociedades científicas, y no hay manera de que aquellos que acompañan a Nicolás Maduro, bueno, asuman responsabilidad ante este tema y convoquen a los que saben en nuestro país. Con relación al telón de fondo de la crisis, la situación económica, vamos a hablar al respecto durante la mañana de hoy. Lo que está ocurriendo con la industria, lo que puede ocurrir, además, preocupa y mucho. Ayer, según la agencia de noticias Reuters, trascendía que el gobierno de los Estados Unidos está evaluando tomar medidas, es decir, con relación a las sanciones hacia la industria petrolera. La administración del presidente Trump, decía Bloomberg también, que es objeto de sanciones en Venezuela. Bueno, están pensando en tomar medidas más serias contra aquellas compañías en Asia y Europa que todavía tienen trato con el régimen en nuestro país. Y podrían incluso evaluar la posibilidad de eliminar del todo las excepciones, que todavía existen en torno a la industria a partir del mes de octubre. Y esto, bueno, genera preocupación por el impacto que puede o no tener. Y esto en medio de la campaña electoral de los Estados Unidos, que ya está en marcha de cara al mes
de noviembre. Reaccionaba Nicolás Maduro diciendo que Donald Trump le ha declarado una guerra a PDVSA. Bueno, tendría que preguntarse el régimen venezolano a quién le ha declarado la guerra ellos. Esto lo digo a título personal. Me dicen que tenemos en línea telefónica a nuestro primer invitado y con él vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo con el acceso a alimentos en nuestro país. Porque, entre otras cosas, un grupo de organizaciones ha pedido a la Organización Mundial de Alimentos, o permitir, mejor dicho, que la Organización Mundial de Alimentos pues despliegue algún tipo de plan para Venezuela en las actuales circunstancias. Nos acompaña Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Perdón, no escuché, Jackson, perdona. Feliciano Reina, de Acción Solidaria, una de las organizaciones que ha suscrito este documento, esta petición, nos acompaña. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Alejandra. Pues la verdad, mucho interés de conocer por qué han decidido tomar esta decisión para exhortar a las autoridades en Venezuela que permitan la entrada de ayuda humanitaria o la acción en el terreno del Programa Mundial de Alimentos. Lo escuchamos. Sí, fíjate, nosotros lo que hemos pedido justamente es que el Programa Mundial de Alimentos, que tiene un abanico de acciones con las que puede apoyar a un país, y además siempre lo hace, María Alejandra, junto con actores locales y también con actores internacionales del ámbito humanitario. Esto incluye, por supuesto, otras agencias del sistema de Naciones Unidas, también organizaciones no gubernamentales de apoyo humanitario, pero trabaja con actores locales. Y nosotros vemos de enorme importancia, por un lado, que ya haya habido una autorización para que entren al país, pero nos preocupa que por ahora, por lo menos, lo que entendemos es que solamente está planteado hacerlo con un programa de los que puede desplegar, que es el de alimentación escolar. Esto es muy importante, pero consideramos que otras de sus áreas deben ser también implementadas. Por ejemplo, la alimentación que va también a la familia y a los niños que no están en edad escolar todavía, aunque eso podría hacerse a través del programa de alimentación escolar, pero que quede como muy claro que esa va a ser parte del mandato. Por otro lado, el Programa Mundial de Alimentos también puede trabajar con pequeños, medianos productores de agropecuarios en el apoyo a sus posibilidades y a sus capacidades que se han visto muy mermadas en estos años, con, por ejemplo, la traída de insumos, de repuestos, es decir, poder apoyar en esa recuperación de capacidades. Y tiene uno que para nosotros es muy importante, que es el de la transferencia de efectivo que se puede hacer a familias, y si tú pones en marcha ese proceso de distribución de la producción agropecuaria, entonces ya la familia también puede ir y hacer la compra de esos alimentos que necesita, y esto a su vez, María Alejandra, tiene impacto sobre las posibilidades de implementar medidas de prevención frente al coronavirus. O sea, hoy por hoy, una familia no puede quedarse en casa, no se le puede pedir que se quede en casa, porque la gran mayoría necesita salir todos los días a ver cómo consigue algún dinerito con todo tipo de trabajos y, por otro lado, cómo lleva algo de comida a su casa. Pero esto es diario. Entonces, bueno, por eso decimos que es muy importante que entre el programa, pero que pueda hacerlo con todo el abanico de sus capacidades de apoyo al país en conjunto con otros actores, pues. Varios temas. Cuando leíamos la noticia de esto, hemos hablado en este espacio en varias oportunidades, prácticamente desde que inició la pandemia en nuestro país, tomando en consideración la crisis humanitaria que arrastramos desde hace algún tiempo en Venezuela, lo que el director del Programa Nacional Mundial de Alimentos denominó como la tormenta perfecta para naciones como la nuestra, que encendió las alarmas de organizaciones como Acción Solidaria y otras para hacer esta petición pública. Lo escuchamos. Mira, viene de hace tiempo, María Alejandra. Tienes razón. Nosotros
como organizaciones ya decíamos que habíamos entrado en un terreno de emergencia humanitaria compleja entre fines de 2015 y principios de 2016. Y de hecho allí nacieron muchos de los programas de acción humanitaria que están implementando todo tipo de organizaciones nacionales. Después, por allí, para el año 2018, empezamos a ver ya algunas de las internacionales y que fue tomando más forma esta parte humanitaria del sistema de Naciones Unidas. Había habido apoyo también de la Unión Europea desde tiempo antes, justamente desde los inicios de esta situación de emergencia humanitaria compleja. Pero incluso ya desde el año pasado, cuando no había todavía, por supuesto, esta situación de coronavirus, ya se conocía la merma en las capacidades del sector agroproductivo nacional, todas las dificultades, ¿no? De nuevo, en temas de recursos para repuestos, es decir, había claramente una situación allí que ameritaba que una agencia de las posibilidades del Programa Mundial de Alimentos entrara al país. Es la gran agencia logística, por cierto, también del sistema de Naciones Unidas, y con todo tipo de vehículos, digamos, para poder desplegar esas posibilidades de ayuda. Entonces ya estábamos solicitando que entraran. La primera entrada fue el año pasado, entre julio y septiembre hicieron un estudio en el terreno, y de ese estudio, a principios de este año, publicaron los resultados que hablaban de que ya para septiembre del año pasado, María Alejandra, había 9.3 millones de personas en inseguridad alimentaria en el país, y advertían que 17 millones más podían entrar a estar en inseguridad alimentaria si ocurría algún evento de impacto adicional. Esto es, de nuevo, presentado a principios de este año sobre resultados de septiembre. Bueno, llegó el coronavirus y, por supuesto, esta necesidad de resguardarse en casa, de hacer cuarentena, esto es imposible si tienes tantos millones de personas afectados en lo alimentario y no tienes un apoyo internacional. Por eso es que la alta comisionada Michelle Bachelet, en su informe del 2 de julio, solicitó esa entrada entre sus recomendaciones, después el Foro Interreligioso y Social, y viene además este documento, sabiendo que había ya conversaciones, pero que nuestra preocupación es que, de nuevo, no solamente que se les autorice a entrar, sino que lo hagan con todos sus programas de apoyo. Ahora, tengo que preguntarle, sobre esto hablamos hace algún tiempo con Susana Rafali, justamente cuando el director del Programa Mundial de Alimentos habló de hambrunas bíblicas en países que tienen situaciones similares a la de Venezuela. Ella nos explicaba que uno de los principales problemas es que el régimen de Nicolás Maduro no cede ante la autonomía que exige, y me corregirá si me equivoco como invitado porque estoy hablando de memoria, pero no cede ante la autonomía que exige el programa para tomar medidas en ciertos países, entre otras cosas, exigiendo la garantía de que esos insumos, esos alimentos, no sean administrados con fines políticos. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Sí, esa es una advertencia muy importante, María Alejandra, y el hecho de que estén, digamos, por llegar al país, de que haya un grupo técnico también que ha tenido la autorización para visitar otros estados, seguramente implica que han ido llegando a acuerdos en ese sentido. Un programa como este, ¿no? Una agencia como esta, que va a desplegar algunas acciones en el país, por lo pronto, como decía, en el programa de alimentación escolar y eventualmente que pueda llegar a familias, no lo haría de ninguna manera si no está regido por principios como el de la universalidad, no discriminación. Es decir, no podría actuar si se le exige solamente, por ejemplo, entregar esos alimentos a partir de un programa sobre el que la misma alta comisionada Bachelet ha dicho que hay criterios de discriminación, como es el de los CLAP. Entonces, puede que complemente lo que se hace con el sistema de los CLAP, pero no podrías de ninguna manera meter a un programa así en un embudo que pueda generar en un momento dado
estas situaciones de discriminación, es decir, no se entrega a tal o no se entrega a tal otro si no tiene alguna identificación partidista, así sea a nivel comunitario. O sea, ese era, creo que un llamado de atención importante que mencionaba Susana, y seguramente, de nuevo, como ha habido meses, entendemos, de conversaciones, suponemos que ese tipo de obstáculos ha sido superado. Una vez más, no hay manera de que uno imagine que va a haber un programa de alimentario ni vamos a decir enfocado ni general si no se rige por esos otros criterios que tienen que ver al final con derechos humanos, o sea, la igualdad, la no discriminación, la equidad. Si no, no hay manera de que pudieran implementar programas en el país, no entrarían por ese filtro, pues. Ahora, lo que nos explica nuestro invitado es que ya está en marcha digamos, la acción del Programa Mundial de Alimentos en nuestro país, ¿correcto? Sí, lo que estoy diciendo efectivamente es que ha habido es lo que entendemos, unos acuerdos para que puedan trabajar, como decía, en el programa de alimentación escolar. Por eso en este documento que hemos sacado un grupo, decimos que nos parece muy importante que la entrada se autorice con el despliegue de todo el abanico de capacidades que tiene el Programa Mundial de Alimentos para trabajar además con actores locales. Entonces, nuestro entendimiento es que efectivamente para septiembre, octubre, podría estar el Programa Mundial de Alimentos implementando ese primer componente que es el de la alimentación escolar. Nos parece muy importante, y lo valoramos muchísimo que sea posible. Ojalá que sí, que se concrete y que ya para septiembre lo veamos con más claridad, pero de nuevo también por la situación tan grave que ha planteado la pandemia del coronavirus, pensamos que es insuficiente y que por eso es necesario ampliar ese abanico. Hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego a nuestro invitado, de ser posible, no sé cómo está de tiempo, permanezca unos minutos más, porque nos da la impresión que es la primera vez en la historia reciente que Venezuela tiene que acudir, nuestro país tiene que acudir a este tipo de ayudas para hacer frente a una crisis como la que afecta a nuestro país. Estamos hablando de una nación petrolera, miembro de la OPEP, a la que en teoría al menos le sobran recursos. Yo quisiera un comentario de nuestro invitado acerca de este tema, de ser posible, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo, el impacto económico, social de la pandemia de coronavirus en nuestro país, que se traduce, en una situación delicada y una dificultad francamente importante para acceder incluso a los alimentos básicos en Venezuela. Esta petición pública que han hecho varias organizaciones para que se permita el ingreso del Programa Mundial de Alimentos de la ONU para paliar, hacer frente a esta crisis. Y nos decía nuestro invitado, Feliciano Reina, quien forma parte de Acción Solidaria, que aparentemente ya hay un acuerdo para que esto ocurra. Yo le pedí una reflexión antes de hacer la pausa para ir a publicidad, porque nos da la impresión que es la primera vez en la historia reciente de Venezuela que
nuestra nación, nuestro país se ha visto en la necesidad de recurrir a, digamos, a programas de esta naturaleza para hacer frente a la crisis. ¿Qué puede decirnos? Sí, María Alejandra, en una situación como esta, más bien estructural, yo creo que es efectivamente la primera vez, como también lo fue el hecho de activar lo que se llama la arquitectura humanitaria de Naciones Unidas el año pasado, a través del equipo humanitario de país, de la Oficina de Coordinación Humanitaria OCHA de Naciones Unidas, y además toda esta división en sectores de trabajo, salud, alimentación, seguridad alimentaria, protección, que también se pusieron en marcha. Y ahora este sería un componente adicional, una agencia adicional para ese despliegue en el país. Sí, efectivamente, yo creo que es la primera vez aquí pues que ocurre algo de esta dimensión, y nos pareció importante que finalmente el año pasado ya se reconociera formalmente la situación de necesidad humanitaria venezolana. Programas como el de alimentos, tienen, de hecho, en la región, en Panamá, hay lo que se llama un hub humanitario, o sea, como una base donde hay grandes depósitos para apoyar a la región cuando hay algunas situaciones como, terremotos, algún huracán, y entonces pueden actuar muy rápidamente. Eso ya estaba allí, ese despliegue ha existido por un buen tiempo, pero nos parece muy importante ese reconocimiento de la situación finalmente el año pasado, y que ahora se haya avanzado en la posibilidad de que entre al país, como decía, la gran agencia humanitaria, logística del sistema humanitario de Naciones Unidas, porque nos hace falta y nos va a hacer falta, y de hecho en algunos casos ha sido posible que el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, también traiga a un país en necesidad gasolina para la movilización de ese despliegue logístico, ¿no? Así que para nosotros, te digo que verlo avanzar en esta situación de pandemia es de mucha importancia. Nosotros hemos hablado de que nos están tocando como 3 tsunamis. El primero, la emergencia humanitaria compleja, que ha dejado efectos tremendos en la población. El segundo, la pandemia, y detrás viene una situación bastante más grave, más exigente desde el punto de vista económico. O sea, estamos realmente, como tú decías al principio, esta situación de una tormenta perfecta, que la única manera de enfrentarla adecuadamente es con apoyo internacional, pero como decía desde temprano en el programa, María Alejandra, siempre tomando en cuenta las capacidades locales, que todavía las hay, que hay un enorme compromiso de sectores dentro del país, del sector agroproductivo, del sector privado, de sociedad civil, de iglesias. O sea, aquí también estamos un conjunto de organizaciones y personas que no hemos parado de trabajar para apoyar a la población más vulnerable. Feliciano Reina, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, forma parte del equipo de Acción Solidaria, una de las organizaciones que suscribió este acuerdo, o este comunicado, mejor dicho, para pedir el ingreso del Programa Mundial de Alimentos de la ONU a nuestro país, situación que aparentemente se va a concretar, nos decía nuestro invitado, entre los meses de septiembre y octubre. Nos acompaña José Toro Hardy, experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA. Un millón de gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días. Se cayó la llamada. Vamos a tratar de restablecer el contacto, porque entre otras cosas decía Feliciano Reina que aparentemente en el marco de esta ayuda que podría desplegarse en Venezuela, digamos, esta organización garantizaría el acceso al combustible necesario para, entendemos, la distribución de los insumos. Y de este tema del combustible queríamos hablar con nuestro invitado, tomando en cuenta las últimas informaciones que hemos conocido sobre el caso concreto de las sanciones que hay contra PDVSA, y digamos la información que publicaban la agencia Reuters y Bloomberg sobre la posibilidad de que se eliminen las excepciones para el mes de octubre en Venezuela que existen en el marco de estas
medidas con el objetivo de presionar al régimen venezolano para que permita una transición a la democracia. Queríamos conocer de José Toro Hardy su análisis sobre, digamos, una situación de esta naturaleza. Él en sus redes sociales ha venido comentando la caída de la producción en nuestro país, por debajo de 400.000 barriles diarios, al menos hasta el mes de julio, según cifras publicadas por la PEP, también una situación inédita. Y me dicen que, bueno, hemos tenido problemas para la comunicación, vamos a la pausa, a regreso intentaremos restablecer contacto con nuestro invitado para analizar estos temas. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM. Por lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos a José Toro Hardy vía telefónica, experto petrolero, quien estuvo en la Junta Directiva de PDVSA. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Gusto de conversar nuevamente. Un gusto conversar con nuestro invitado. Su reacción inicial acerca de lo que está ocurriendo con la industria de nuestro país, la escasez de gasolina y el impacto que podría tener esta estrategia de Estados Unidos de aplicar nuevas sanciones contra empresas en Asia y Europa que todavía tienen vínculos con el régimen venezolano, o incluso la posibilidad de que sean eliminadas las exenciones que todavía existen a partir del mes de octubre. Lo escuchamos. Sí, ciertamente había empresas a las cuales todavía contaban con un tratamiento especial por parte de los Estados Unidos hasta tanto pudiesen cumplir con contratos ya firmados de antes. Pero los Estados Unidos está dispuesto a, digamos, a apretar el nudo. Y eso, desde luego, va a tener un impacto sobre la industria petrolera venezolana, va a tener un impacto sobre PDVSA, sobre la economía venezolana, y vamos a no engañarnos, también va a tener un impacto sobre todos nosotros. En la práctica, ¿qué podemos esperar si esto se concreta? Mira, la situación de la gasolina, por lo pronto, que es el impacto más directo que estamos viendo la mayoría de los venezolanos, se va a agravar. Las refinerías venezolanas no han logrado arrancar. Está la del Palito produciendo una cantidad muy pequeña de gasolina. Trataron de aumentar su producción y empezó un problema de vibraciones y fugas en la planta de craqueador catalítico. Tuvieron que paralizarla por varias semanas, volvieron a arrancar la planta con una producción aún menor que la que tenía, que no alcanza ni para satisfacer la demanda de Valencia. Se han producido conatos de incendios, se han producido incluso, estamos viendo a los especialistas en el tema hablando de que el derrame inmenso de cerca de 20.000 barriles que hay en las costas del estado de Falcón, que se originó en la refinería del Palito. La refinería de Cardón, pues no han logrado arrancarla tampoco. Es una refinería muy compleja, trajeron técnicos y piezas de repuestos de Irán,
no han logrado arrancarlas, ha habido conatos de incendios o incendios mismos, ha habido fugas importantes de manera, y ellos aparentemente lo que quieren es producir nafta en Amuay, que es una refinería muy deteriorada desde el año 2012, y esa nafta enviarla a Cardón para allí procesarla, ayudar a producir gasolina. Pero son planes, hasta el momento no lo han logrado, sino en cantidades muy pequeñas. Se está haciendo cada vez más difícil la importación de gasolina. Ya los últimos tanqueros que Irán trató de enviar, el Vela, el Bering, el Petunia, no recuerdo el otro, la carga fue incautada, de manera que no llegó. Hay dificultades. En Venezuela la gasolina que trajeron de Irán originalmente ya se debe estar agotando y hay dificultades. Bueno, yo le preguntaría, porque lo hemos hablado con otros especialistas, incluso me parece que con el propio José Torojardi, el régimen iraní, a pesar de tener, digamos, o lidiar con sanciones incluso más fuertes que Venezuela, ha logrado, bueno, que su industria petrolera continúe en pie, incluso tiene la capacidad de vender crudo y gasolina. Le preguntaría por qué no ha ocurrido en el caso de nuestro país. Bueno, en el caso de nuestro país, en el caso de Irán también ha habido un deterioro muy fuerte tanto de la economía como de la industria petrolera, no tanto como en Venezuela. Yo diría que hay una diferencia importante. Las motivaciones que hay en el caso de Irán son de origen diferente a las de Venezuela. Allí existe un gobierno teocrático, allá existe en buena parte de la población y desde luego en ese gobierno teocrático motivaciones de carácter religioso que quizás llevan más a la población a ver las cosas de otra forma. Pero en Venezuela aquí no hay ningún problema teocrático para nada. Aquí realmente lo que ha ocurrido es que un gobierno ineficiente, burócrata, con unos casos de corrupción sin precedentes en la historia de la humanidad, con un desconocimiento absoluto en el trato, en las materias que ha querido enfocar desde el punto de que prácticamente desde cualquier punto de vista, y ha logrado una destrucción masiva de la economía venezolana. Esto no ha ocurrido en ningún país de la América Latina, un país que en 6 años su Producto Interno Bruto ha caído en más del 75%. Eso no tiene precedentes en tiempo de paz en ninguna parte del mundo. Junto con eso, la destrucción de la industria petrolera trae... Mira, en este momento se habla de la desertificación de Venezuela de la OPEP. Yo quisiera hacer un breve recuento de eso. La OPEP se constituyó en 1960. En aquel momento había 5 países miembros, eran Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait. Pero Venezuela por sí sola aportaba el 36% de toda la producción de la organización. Hoy en día PDVSA apenas aporta el 1,4%. En aquel entonces, Venezuela no existía en aquel entonces, estaba produciendo 2.800.000 barriles diarios. Hoy está produciendo apenas 339.000 barriles por día. En aquel momento estábamos iniciando una floreciente industria de refinación. En la década anterior se han construido las refinerías más importantes del país. Hoy en día no tenemos refinerías. No somos capaces ni de abastecer el mercado de gasolina. Y al mismo tiempo el resto de la economía paralizada a niveles impresionantes. Ahora, yo le pregunto sobre esta certificación de la OPEP, porque seguramente ha visto usted la discusión en redes sociales y hay quienes opinan, o bueno, han asegurado al menos, y ahora mismo pienso en Antonio Ecarri, que la organización no emite ningún tipo de certificación al respecto. ¿A qué se refiere usted en relación a este tema? Seguramente tiene que ver con la reducción de la producción de crudo en nuestro país, pero ¿qué puede decirnos? Bueno, claro, eso es así. La desertificación es de hecho, no es que haya un documento. En el pasado, algunos países, cuando sus exportaciones petroleras cayeron, se tuvieron que retirar de la organización. Eso ocurrió con Ecuador, con Qatar, con Indonesia. Ahora, en el caso de Venezuela, hoy en día somos un productor marginal y un exportador insignificante. Si es que todavía, aunque estemos allí en la OPEP, nuestro papel ya no cumple ninguna función, de manera que no se trata de una desertificación a través de una declaración formal, que yo no la he visto,
sino de una desertificación. De hecho, ya no somos un exportador de petróleo. Sobre la situación de la industria, tengo que preguntarle, apelando a su experiencia, porque ayer veíamos o seguíamos en redes sociales esta rueda de prensa que ofrecía la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional y, francamente, la situación preocupa y mucho por, digamos, el daño ecológico que está provocando en nuestro país a este derrame aparente de la refinería El Palito, según informe de la Universidad Simón Bolívar. Habría que sumar lo que está ocurriendo con un buque anclado a la altura del Golfo de Paria, con más de 1 millón de barriles, que podría correr la misma suerte. Yo le pedía un comentario de su parte al respecto, insisto, apelando a su experiencia, lo que fue el manejo de estas situaciones en la industria de nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, ciertamente estamos hablando de unas situaciones que tampoco tienen precedentes ni siquiera en toda la historia de América Latina. Mira, te cuento una anécdota. Como tú sabes, yo fui miembro del directorio de PDVSA hasta 1998. Era tal la conciencia que existía en materia ambiental que todos los directivos de la empresa teníamos en nuestras computadoras una alarma, una alerta que sonaba cada vez que se producía un derrame de petróleo, por pequeño que fuera. Se derramaban 20 barriles de petróleo y inmediatamente empezaba a sonarle las alarmas en las computadoras a todo el mundo. Eso era para generar conciencia con respecto a la importancia de impedir aquellos derrames. Pero ahora cuando a mí me hablan de 22.000 barriles derramados allí en las costas del estado Falcón, que aparentemente provienen de una mala operación en la refinería del Palito, bueno, eso es insólito. Eso a mí no me entra en la cabeza, no me entra en la PDVSA que yo conocí que eso pudiera ocurrir. También, como tú señalas, en el oriente hay un derrame importante, pero el gobierno no ha dado ninguna información que yo sepa ni de uno ni de otro caso. Ahora, los temas ecológicos son una vergüenza, fíjate, no solo de lo que está pasando allí con el petróleo, lo que está pasando en el arco minero, eso llama a la conciencia de la humanidad. Eso es terrible, que muy cerca de Canaima se esté haciendo ese desastre brutal con el arco minero, con garimpeiros, con todas las instituciones, las organizaciones ilegales participando en la destrucción ambiental de esa zona tan bella del mundo. No puede ser, María Alejandra, esto es una cosa brutal lo que nos está ocurriendo. Bueno, de hecho, la reducción en la producción de petróleo en nuestro país nos ubica en 2.000 o poco más, 2.000 millones de dólares en ingresos para este año solo por cuenta de exportación de crudo, una situación que tampoco se veía desde hace muchísimo tiempo en Venezuela, ¿correcto? Claro, es que mira, por ejemplo, en este momento, por primera vez desde 1912, no hay ni un solo taladro petrolero operando en Venezuela. Desde 1912 siempre hubo en Venezuela una intensa actividad exploratoria. Después vino los programas de reparación de pozos, de extensión de yacimientos. Siempre ha habido taladros operando. Te vuelvo a repetir, según mi experiencia, en los momentos en que yo estaba allí teníamos 120 taladros operando. Ahora no hay ninguno. Esto es inconcebible. Como inconcebible es esa PDVSA disminuida, destruida, en default, enana, que ya no es capaz de cumplir con ninguna de sus obligaciones. Eso es terrible, María Alejandra. Quienes conocemos la materia, quienes la vivimos de alguna manera, francamente nos resulta inconcebible lo que está ocurriendo. José Toro Hardy, un millón de gracias por atendernos y acompañarnos la mañana de hoy, por recibir nuestra llamada, expresando opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo con la industria en nuestro país, el impacto que esto tiene. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos con palabras más, palabras menos, y la noticia política más comentada en las últimas horas tiene que ver con este llamado a un pacto unitario que hacía el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente encargado Juan Guaidó, para presentar a los venezolanos en los próximos 10 días una hoja de ruta. Nos acompaña, me dicen, el diputado William Dávila, diputado de Acción Democrática, diputado por Mérida, miembro de la Comisión de Política Exterior. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación. Pues gracias por atendernos. Le pediría, la reacción inicial de su parte, la posición de su partido político en relación a este llamado. Mencionaba el presidente de la Asamblea y presidente encargado directamente al secretario general de su organización, convocándolo a participar en este pacto unitario. ¿Qué puede decirnos? Muy bueno, me parece, María Alejandra, muy bueno. Creo que es necesario. Ya se firmó un documento que fue el de los 27 partidos. Han habido documentos internacionales que ya todos saben. Viene este nuevo, que es un pacto por la libertad, por la democracia, por el progreso de Venezuela, y obviamente el desarrollo de una ruta. Lo que el presidente Guaidó habla de un mecanismo de voluntad, de verdadera pues voluntad del pueblo, alternativo, que nos permita efectivamente desarrollar un plan que nos conlleve a esa presión que todos estamos haciendo para que en Venezuela se produzcan unas elecciones presidenciales. Todos bien sabemos la catástrofe social y económica que casi estamos viviendo en Venezuela, y para que eso pueda tener una salida, aquí tiene que haber un cambio, y el cambio es con una elección presidencial y parlamentaria. No es una elección parlamentaria solamente, no, es una elección presidencial y parlamentaria, y al mismo tiempo denunciar lo que es este fraude, esta farsa electoral, y para eso desarrollar un plan de acción nacional e internacional. A mí me parece correcto que todos estemos remando en el mismo sitio, en el mismo río, con la misma barca, es decir, hacia un solo objetivo: rescatar nuestra libertad en Venezuela. Ahora, yo le preguntaría, porque da la impresión que hasta ayer había posiciones irreconciliables entre algunos de los factores que hacen vida en la alternativa democrática. No sé si es así, la política es el arte de lo posible, pero digamos, María Corina Machado de 20 Venezuela insistía ayer y todavía hoy en sus redes sociales con esto de la operación para la estabilidad de Venezuela. El ex alcalde Antonio Ledesma también se expresaba en la misma línea en sus redes sociales, hablando de la ruta inicial del cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres en nuestro país. Yo le pediría un comentario en torno a estos dirigentes que han expresado públicamente cuál es, digamos, su posición, y si esto, digamos, existe algún tipo de punto de encuentro posible con los factores como el Partido Acción Democrática. Lo escuchamos. Es que tiene que haberlo, María, porque ¿qué diferencia puede haber en tácticas? A lo mejor tácticas distintas, pero la estrategia es una. Es simplemente un cambio en Venezuela. Ahora, puede haber tácticas, que si la invasión internacional, que si la ayuda humanitaria, que si... Bueno, eso son tácticas, pero yo creo que aquí hay un mecanismo
que en este momento está planteando el presidente Guaidó, que es precisamente la incorporación del pueblo al mecanismo alternativo de consulta en este momento. Bueno, vamos a analizarlo, vamos a ver cuál es ese mecanismo, cuáles son las propuestas para desarrollar ese mecanismo. Es una consulta directa, es la convocatoria de todos los sectores y hacer un gran congreso. En fin, esas son las cosas importantes que se tienen que discutir, y para eso el presidente Guaidó habló de un plazo de 10 días para que todos, de verdad, con sinceridad y con franqueza, no hay razones en este momento para cada quien jalar para su lado. Ahorita no hay razones. Ahorita, ¿quién tiene más fuerza que el otro? ¿Quién puede decir, mire, es que mañana yo voy a estar en tal elección y la voy a ganar? En este momento no hay nada de eso. Si nosotros no salimos de esta dictadura, nosotros no vamos a tener libertad, no vamos a tener nunca unas elecciones libres en Venezuela, no vamos a tener existencia legal de partidos políticos. Miren usted lo que le ha pasado a nuestros partidos, al nuestro, al mío, Acción Democrática, confiscado, intervenido por el régimen, porque ese es el objetivo de ellos, crearse su propia oposición para ver si de alguna manera ante el mundo dan la apariencia legal de que existe una democracia en Venezuela. Yo creo, mira, que eso es lo que tenemos que hacer, todos reunidos. Me parece muy bueno ese llamado que está haciendo el presidente Guaidó, y yo creo que la comunidad internacional está esperando eso, y en el fondo el comunicado de la conferencia episcopal tiene que ver con eso. El comunicado de la conferencia episcopal no es que no estén con la lucha por la democracia y la libertad, es que simplemente le están diciendo a todos nosotros, bueno, señores, pónganse de acuerdo, únanse y presenten una alternativa para que todos estemos luchando en función de un solo objetivo, que es rescatar la felicidad para todo el pueblo venezolano. Ahora, decía María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, ayer en este espacio que, según su opinión, quienes no apoyan o no acompañan, digamos, esta estrategia, esta hoja de ruta, que establece entre uno de los puntos esto del uso de la fuerza o la presión internacional, es porque quieren mantener espacios o de alguna manera acomodarse con el actual régimen. ¿Qué responde usted? Y yo no sé, insisto, si existe algún tipo de comunicación con los factores que representa este partido político, o incluso que están agrupados en la fracción 16 de julio. Lo escuchamos. Mira, yo creo, María, Mari, a mí no se me puede decir que yo esté buscando que este régimen se sostenga, porque yo he sido decidido y franco en mis declaraciones y en mi forma de actuar. Yo le acabo de decir, todos tenemos que estar unidos. Yo no voy a entrar en una polarización entre los que quieren esa posición y los que no quieren esa posición. A mí me parece que eso es un juego de suma cero, eso es un juego de verdad de unidad. Yo creo que en este momento pónganse de acuerdo todo. Para eso está la invitación que le hizo el presidente Guaidó. Ella se sienta, Ledesma se sientan con todo, y vamos a sentarnos aquí en esta mesa y vamos a discutir. Mira, vamos a discutir esta táctica, vamos a discutir esto. No hay otra vía. O es que vamos a seguir en lo mismo, de que pura declaradera y pura cosa para polarizar. ¿Polarizar qué? ¿Qué sentido tiene? Ahorita lo que tenemos que buscar en estos 3 meses que tenemos es ejercer realmente una presión nacional e internacional, movilizar a todo el país para lograr que en Venezuela se produzca un cambio. Que tengamos un cambio, tengamos un nuevo presidente en este país, elegido por el pueblo venezolano mediante unas elecciones libres. Eso es lo que tenemos que buscar, no es que si los que no estén de acuerdo con esta posición entonces son enemigos. No, está equivocada. Yo no creo que, yo no voy a entrar en esa polarización. Yo me acojo a lo que hizo, el planteamiento que hizo el presidente Guaidó, de convocar a todos los sectores, particularizó a las personas, le dio esa relevancia. Yo creo que debemos dejar un poquito, tú sabes, la soberbia, y vamos a entrar todos con la humildad del caso, porque primero está el país, tenemos un pueblo que está sufriendo y que está esperando precisamente con ansia que se produzca un cambio en Venezuela. Finalmente, muy brevemente, antes de despedir el programa, tendría que preguntarle, porque hay otros factores, como el exgobernador de Miranda, que han dicho públicamente que, bueno, digamos, una solución viable, en su opinión, al menos eso lo escuchamos hace un par de días, es que se pospongan las elecciones parlamentarias. Yo le pediría un comentario porque, insisto, da la impresión, al menos hasta ayer, que había
posiciones encontradas en la alternativa o irreconciliables. ¿Qué responde usted? Le escuchamos. Bueno, mira, yo no creo que sean irreconciliables. Responde mucho también al mismo escenario internacional. Si tú te pones a ver, España no firmó el acuerdo último, mejor dicho, el documento internacional de los 31, 32 países, ¿no? Porque están dando pie, que si de repente vamos a ver si podemos agotar unas conversaciones, porque tenemos reuniones con algunos sectores de la oposición, dijo Borrell, y dijo la canciller de España. Ese tipo de cosas, pues claro, algunos sectores se aprovechan como para buscar, bueno, mira, todavía agotemos estas instancias. Yo creo que esa táctica no es correcta. Yo creo que aquí no se puede jugar a grises. Aquí hay que tener una sola posición, exigir elecciones presidenciales. ¿Cómo no? Si aquí llegan a suspender o diferir estas elecciones parlamentarias por razones del coronavirus, eso no significa que porque se difieran esas elecciones las condiciones mejoraron y en consecuencia ya está todo listo. No. Bueno, si eso llega a suceder por razones de esta catástrofe, de esta pandemia que nosotros estamos viviendo, donde tenemos un régimen irresponsable que no le importa un comino la salud de la gente, vemos que ya son más de 1,000 casos diarios, ya no está bajando de 1,000, ya estamos hablando de 12,000 casos activos, ¿no? No hablarte solamente de los 37,000 casos que ya denuncian, ¿no? Sino estamos hablando de los que son activos 12,000, más los que están en los hospitales y los CDI. O sea que esa cifra está por alrededor de 90,000 casos contagiados. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, que difieran las elecciones por razones de eso, bueno, eso es un elemento, pero eso no quiere decir que cuando vayan a hacer las elecciones, entonces todo está bien. No, se sigue con el mismo planteamiento. Elecciones presidenciales, el cambio nacional en el país parte porque tengamos un nuevo presidente. Mientras Maduro esté en el poder, con pandemia y sin pandemia, la catástrofe va a seguir, porque no va a mejorar, va a seguir con lo mismo, con el mismo desastre económico y social que tenemos. Gracias, diputado William Dávila, por atender nuestra llamada tan temprano, dirigente de Acción Democrática, expresando opinión y reaccionando a este llamado a un pacto unitario que hacía ayer el presidente de la Asamblea, presidente encargado Juan Guaidó. Nosotros se nos agotó el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR